Bienvenido a X-Fiction Audionovelas, el canal que sube fics, cada vez que se acuerde. Reproduciendo video. El mutante y su línea euclidiana de curvatura constante. Espero que el título sea factualmente correcto. Enero de 2219 salto temporal. 10 malditos años, la mañana se extendía perezosamente sobre la ciudad, cuyos ciudadanos se movilizaban lentamente. Una fina niebla cubría las calles, espesando la escarcha y acentuando el frío de enero. Los pasos resonaban sobre el pavimento resbaladizo y una tenue niebla blanca se filtraba en boca de todos con cada respiración, mientras la gente se apresuraba a trabajar o abrir sus tiendas. La estación de tren de Achioji estaba repleta de viajeros, dejando pronto las calles de Achioji vacías, dejando el lugar en una quietud casi fantasmal. Sin embargo, una de esas calles vacías estaba mucho menos vacía de gente de lo esperado. En ella se encontraba un garaje abierto, con luz, golpes y gruñidos emergiendo de su interior, prometiendo un ambiente de esfuerzo y energía, canalizados hacia la mejora. Entre los muchos sonidos que salían del gimnasio, uno era más distintivo que los demás. Sombra oscura. Ahora. ¡Bam! Se escuchó el sonido del impacto, captando la atención de varias personas en el gimnasio. De pie en medio de la jaula, había un niño con cabeza de pájaro, vestido de negro. Tenía los ojos entrecerrados y una postura ligeramente encorvada hacia adelante, aparentemente en guardia. Y justo frente a él, estaba su peculiaridad. Una sombra oscura se cernía sobre Tokoyami y su oponente, formando una especie de muro. Un apéndice negro, similar a un puño, presionaba a su oponente, impulsándolo firmemente hacia atrás. El vapor emergió del oponente, pero finalmente no logró causarle daño alguno a la entidad ya que los dos parecían estar enfrascados en una competencia de fuerza, con Dark Shadow teniendo la ventaja. Jajaja, mocoso. Al escuchar la voz tensa, los ojos de Tokoyami se agudizaron y en ese mismo momento, Kenzo, que había estado empujando hacia atrás el puño de Dark Shadow, se desvinculó de su competencia de fuerza contra Dark Shadow, esquivó a la entidad y se lanzó hacia Tokoyami con una velocidad explosiva. Tokoyami levantó las manos para defenderse, pero el puñetazo que recibió lo sacudió, casi derribándolo. Se estabilizó, con la mirada tan estrecha como siempre, y contraatacó, pero cada puñetazo y patada que lanzó fue esquivado por poco el sonriente Kenzo, quien estaba listo para recibir más. Pero Tokoyami también sonrió. Wosh. Kenzo no tuvo tiempo de esquivar cuando la entidad oscura le lanzó un puñetazo en la espalda. KCH, HCHH. Su guardia se rompió mientras se tambaleaba hacia adelante, evitando por poco golpear el suelo. Pero, no tuvo tiempo de recuperarse, pues Tokoyami lo siguió de inmediato, asestándole un puñetazo en la cara. Kenzo tenía una expresión de dolor al apenas detener el golpe, solo para recibir otro puñetazo en la espalda. Tú, mocoso, jajaja, ¿estás usando el consejo de Riku ahora? Sería una tontería no hacerlo. Por muy deshonroso que sea, es muy efectivo. Se produjo un último intercambio. Tokoyami llegó desde el frente, apuntando con una rodilla a la cara de Kenzo mientras Dark Shadow desplegó su palma y lanzó un golpe con la palma hacia la espalda de Kenzo, con el objetivo de presionarlo contra el suelo. La única reacción de Kenzo fue proteger su rostro mientras intentaba mover su cuerpo fuera del alcance de Dark Shadow. ¡Bam! Punto de vista. Tokoyami, buen trabajo. Sombra oscura. Su postura se relajó al retratarse de su don, mientras su compañero de entrenamiento se levantaba. Tras un apretón de manos, ambos salieron de la jaula y se sentaron en un banco. Maldita sea, niño, ¿qué le pasó al viejo tú que me enfrentaba como un honorable caballero? La queja de Kenzo solo provocó una sonrisa burlona del chico cabeza de pájaro mientras reflexionaba sobre ese tema. Dio la casualidad de que el motivo de su cambio entró en la jaula con su oponente. Mi camarada pasó. Riku. Kenzo respondió con un bufido, con una ligera mezcla de cansancio y orgullo en su comportamiento. Los dos permanecieron en silencio por un rato mientras Riku y Kenzo estaban a punto de comenzar su combate. Su comienzo fue anunciado con un estruendo resonante cuando Riku se abalanzó sobre Kenzo, con los brazos abiertos, como si lo abrazara. Al ver esto, Tokoyami se sintió ligeramente melancólico. Riku había usado ese mismo movimiento inicial como inicio de su primer entrenamiento, salvo en ese momento con la furia de sombra oscura.
La corpulencia de Riku se había sentido absolutamente imparable al avanzar con fuerza. Esa vez, ¿eh? Sí. Había pasado mucho tiempo, narración, flashback, de hecho, habían pasado muchos años desde que forjaron su amistad. Tanto Tokoyami como Riku habían crecido exponencialmente en poder, pero ninguno de los dos sentía que hubiera llegado a su límite. El incidente en el parque infantil de Nishisato, durante el cual Sombra Oscura arrasó, impactó profundamente a Tokoyami. Durante varios meses, le había temido a su don, invocándolo solo en habitaciones bien iluminadas, mientras se adaptaba a su naturaleza oscura. Mientras tanto, Riku tampoco se había quedado de brazos cruzados. Las limitaciones de QSB habían limitado el tiempo que dedicaba a entrenar, así que el niño se centró en su recién descubierta capacidad auditiva, y, lo más importante, en aprender japonés. Las regulaciones de QSB solo duraron unos meses, aunque no se pudo decir lo mismo de sus estudios de japonés, que duraron 3 años para ser algo fluido. Para tercer año de primaria, su japonés finalmente había alcanzado un nivel que le permitía comprender la conversación de un adulto. Para entonces, Tokoyami ya se había recuperado, se unió a él en la secundaria y estaba más listo que nunca para convertirse en un héroe. Esto fue cuando Riku lo invitó a su amigo al gimnasio. Era temprano para un niño sin una peculiaridad de fuerza, pero tanto Masaki como el padre de Tokoyami habían estado presentes, sin confiar en que otras personas en el gimnasio dieran consejos saludables. Fue entonces cuando ambos se enfrentaron por primera vez. Fue también entonces cuando Tokoyami comprendió que vencer a Riku en cualquier batalla de desgaste, era absolutamente imposible. Fue también entonces que Riku le presentó a su amigo con cabeza de pájaro una técnica secreta. Salto de Jujutsu. Una técnica con un 0% de probabilidad de fallo, que consistía en unirse contra alguien y darle una paliza coordinadamente. Poco después de estudiar esta sofisticada técnica, comprendió que posicionarse de forma que sus oponentes se interpusieran entre él y Sombra Oscura, era la forma más efectiva de iniciarla. El único inconveniente es que tendría que dominar las artes marciales, pero ese era un esfuerzo digno de la espada más oscura del olvido. Habiendo encontrado la vocación de su vida, Tokoyami se dedicó por completo a las artes marciales, practicando y ejercitándose sin descanso. Mientras tanto, Riku hizo lo mismo. Menos las artes marciales. Él se hizo grande. Y. No solo se refería a sus músculos. 2,30 m o 7,6 pies. Como referencia, Olmig media 2,20 o 7,2 pulgadas. Además de eso, conocía los conceptos básicos del boxeo y la lucha, pero pronto tuvo que abandonarlo junto con otras artes marciales, ya que su enorme tamaño simplemente no encajaba con ningún tipo de arte marcial existente que conociera. Para complicar aún más las cosas, ahora tenía que agacharse mucho al hacer prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, su tamaño aún era manejable. Solo esperaba que la rueda se adaptara a sus rodillas y espalda. Cuando hablamos de adaptación, valió la pena señalar que, se había adaptado a un montón de cosas. Fuerza contundente, cortante, perforante, calor y frío, pero sus adaptaciones más notables, tanto para él como para los demás, fueron su fuerza, tamaño, rango de C, dureza y lo más importante, reflejos. Su mente reaccionaba a los detalles más pequeños y a las fluctuaciones del C con una velocidad increíble. Los bloqueos mentales que antes interrumpían sus combates habían sido suprimidos severamente, lo que le otorgaba un tiempo de reacción casi inmediato. Pero a pesar de haberse adaptado a ellas, no había adquirido inmunidad total a ninguna de ellas. Después de todo, los entrenamientos solían terminar en el primer giro de la rueda. Casi todas sus adaptaciones se centraron en la defensa. Debido a la ligera paranoia de Riku por ser derrotado de un solo golpe, priorizó la fuerza, después la resistencia, después la velocidad y la evasión. Dicho esto, su velocidad seguía siendo aterradora en ráfagas cortas, pues sus poderosas piernas le permitían recorrer distancias de un solo salto. El problema residía más en la maniobrabilidad. Había dos habilidades más, no otorgadas por su adaptación, sino por su propia investigación. Una de las habilidades largamente esperadas, y la otra una sorpresa, aunque bienvenida. Punto de vista. Genzo Blam. Un puño se estrelló contra la esquina donde Genzo había estado hacía un segundo.
Toda la jaula se sacudió y el punto golpeado quedó claramente doblado. ¿No dijo que se contendría? A pesar del shock real por la vista, la conducta de Genzo permaneció tranquila mientras esquivaba silenciosamente otro golpe, entrando efectivamente en la guardia de Riku, apuntando a un golpe, en sus nueces. Fue entonces cuando la rodilla se disparó. Este niño, llamar a Riku niño parecía extraño y correcto a la vez. Por un lado, lo habían entrenado y entrenado durante muchos años, y por otro, es más alto que el maldito All Might. La rodilla no causó ningún daño ya que Genzo saltó, lo esquivó nuevamente y le lanzó un puñetazo directo al hígado de Riku. Que no hizo absolutamente nada. Luchar contra oponentes altos es como luchar contra la maldita lluvia. Tengo que estirar el cuello para ver sus movimientos. Aún así, Genzo permaneció tranquilo mientras intentaba rodear al fenómeno, esquivando por poco la cola que arremetía como un látigo. Porque, tenía una ventaja. Riku se esforzó por sentirlo. Me han descrito como un hombre invisible en el agua. Su don era su salvación en ese momento. Eso y el hecho de que el chico había dicho que no usaría energía maldita. Me estoy haciendo viejo. Pelear con alguien que se encontraba discapacitado era simplemente patético. TCH, ¿tiene algún sentido pelear con él y yo solo? Genzo era un luchador. Solía ganar sujetando o innovando. Y ese marco no es inmovilizable. Y el chico se había convertido en una pesadilla desde que abandonó cualquier noción de arte marcial que le habían enseñado. Volvió a sus instintos bestiales y no complicó demasiado sus movimientos, simplemente aferrándose a la fuerza y la velocidad. Muy bien, terminemos esto aquí. Genzo detuvo el combate. Un 1 contra 1 no le bastaba para enfrentarse al chico. La única razón por la que no había perdido era porque su presencia era escurridiza, pero nada más. No tenía forma de contrarrestar a Riku, quien, a su vez, detuvo inmediatamente su movimiento y extendió el puño para chocarlo. ¡Qué contraste más extraño! Chocaron los puños. Entonces, un ligero zumbido resonó en sus oídos. Genzo se preparó mentalmente para la incomodidad mientras la profunda voz de Riku resonaba por todo el gimnasio. Ergois aire pilsarrebe estás tan resbaladizo como siempre. La voz de Riku sonaba completamente extraña. Su lenguaje era un galimatías, similar al de un extraterrestre. Sin embargo, en su cabeza, la voz de Genzo, ligeramente distorsionada, resonaba en paralelo con el galimatías de Riku, deletrando la frase palabra por palabra. Genzo simplemente chasqueó la lengua, con expresión de fastidio. TCH, ¿qué demonios se supone que debo hacer contra ti? Apenas llego a tu pecho. La respuesta de Riku llegó de forma de un encogimiento de hombros, su sonrisa siempre presente se ensanchó un poco mientras salía de la jaula. Mocoso solo tiene 15 años. Será mejor que tengas cuidado. Dudaba mucho que alguno de los otros concursantes pudiera estar al nivel de Riku. Unos minutos después. El entrenamiento terminó antes de lo habitual, y después de darse una ducha rápida, Tokoyami y Riku se dirigieron juntos a la escuela. Se había convertido en una costumbre para ellos empezar el día con una sesión de gimnasio temprano antes de ir a la escuela. La niebla matutina aún estaba presente, mezclándose con la fina capa de nieve fresca que cubría de blanco techos y aceras. Tokoyami estaba cubierto con una gruesa capa de ropa y bufandas, mientras que Riku simplemente vestía una sudadera con capucha y abrigo, adaptada a su tamaño y físico. Imagínatelo como quieras, no le daré al tesoro sagrado un estilo de ropa además de su akama para ser heroico. Posiblemente un traje más adelante. Debajo de su abrigo barra sudadera, llevaba ropa sencilla, pantalones holgados y una camisa holgada. Riku no era precisamente un personaje de moda y su ropa consistía en hacer lo básico para los humanos, cubrirse el cuerpo. Su personalidad no había cambiado mucho con los años. Aún disfrutaba incomodando a la gente con su apariencia o su ruido, aunque se esforzaba para evitar que lo etiquetaran de villano. Su habilidad telepática había sido descubierta junto con otra habilidad, una que lo había sorprendido dado lo pasado por alto que era. Pero a pesar de que ahora tenía la capacidad de hablar, su necesidad de interacción a través del habla se había reducido naturalmente dado su pasado silencioso, y se había convertido más en un oyente que en un hablante, usualmente hablando cuando le hablaban tanto, a veces incluso respondiendo en braille con aquellos que lo sabían.
Los dos amigos se acercaron a la escuela a un paso relajado, sus pasos dejando huellas en la nieve, una notablemente más profunda que la otra. Las puertas de la escuela se alzaban frente a ellos, y un grupo de estudiantes ya estaba entrando. Algunas miradas fueron lanzadas a Riku, sus miradas transmitían diferentes sentimientos como asombro e intimidación, pero la mayoría eran más bien negativas, no completamente hostiles, sino más bien, aprensivas. Tokoyami saludó a algunos de sus compañeros de clase que pasaban con solemnes asentimientos mientras caminaban por el pasillo del edificio, mientras que Riku simplemente caminaba adelante, indiferente a la mayoría, respondiendo solo con un asentimiento hacia arriba a unos pocos estudiantes seleccionados que lo saludaron al pasar. Su gran figura tuvo que agacharse para entrar al aula, una visión extraña, pero a la que sus compañeros se habían acostumbrado hacía tiempo. A pesar de eso, aún recibía miradas extrañas. Si bien Riku había sido tranquilo durante la secundaria, su complexión, mentalidad, apariencia y forma de hablar cambiaron para la mayoría, lo que lo convirtió en la mascota 606. Inko Midoriya notó la extraña concentración de su hijo e intentó llamarlo, pero fue en vano. Su hijo estaba sumido en un monólogo, aparentemente incapaz de detenerse. El examen de admisión consta de un examen escrito y uno práctico. La información sobre el examen práctico es privada. La UA probablemente quiera sorprender a sus solicitantes para verlos trabajar sin preparación para los escenarios específicos que imaginan. Así que comenzaremos con el examen escrito esta mañana, luego probablemente nos tomaremos un respiro y comenzaremos el examen práctico al mediodía. Los murmullos continuaron y fue solo cuando Izuku se dio cuenta de la hora, que de repente saltó, casi derramando su comida y corrió hacia su habitación, luego regresó a la mesa, tomó su mochila y corrió hacia la puerta. Pero, Izuku, tu cuaderno. Resonó la voz de su madre, con el rostro tenso por la preocupación, mostrando que la cobardía era un rasgo familiar. Izuku se detuvo al darse la vuelta y regresar corriendo. Su madre le entregó el cuaderno y luego lo revisaron rápidamente. Muy bien, tienes tu cuaderno, un bolígrafo, una lonchera, agua, oh, Dios mío, Izuku, estoy muy orgullosa de ti. La cuenta de Inko fue interrumpida cuando abrazó a su hijo en otro abrazo entre lágrimas, y luego, finalmente, Izuku Midoriya salió del departamento. Afuera, Izuku Midoriya, heredero de One for All, se dirigía a la UA. En el camino, vio a muchos estudiantes que creía de su edad, muchos de ellos conversando tranquila y seriamente sobre su próximo examen de admisión. Demasiados parecían tener la mira puesta en UA. Eso lo comprendió al estar frente a las puertas de UA y sentir un revólver en el pecho al pensar en la cantidad de competidores que tendría. Hay tantos, y cada uno probablemente llevó sus dones al límite. ¿Cómo se supone que voy a competir? Solo me conocí un pelo de Olmig, ¿de verdad es suficiente para? Vete a la mierda, Deku. Una voz fuerte y retumbante surgió de un chico rubio de pelo puntiagudo, su expresión se contorsionó en una mueca. No te interpongas en mi camino, o quieres morir, joder. Kacchan. Bakugo Katsuki, el que había estado hablando, se acercó e Izuku inmediatamente se inclinó hacia atrás, como si se preparara para un golpe. Hola, vamos a hacer lo mejor que podamos, solo para que Bakugo, con el ceño fruncido, pasara junto a él con las manos en los bolsillos. ¿Eh? No se detuvo. Bakugo Katsuki, alguien a quien consideraba un amigo de la infancia, no le había puesto una mano encima desde el incidente del villano de lodo hacía unos meses. Me había acostumbrado a encogerme de miedo antes, pero las cosas han cambiado. Un destello de determinación apareció en los ojos de Izuku. Lo conseguí. Olmig me entrenó personalmente. Me dio su don. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Su charla mental de ánimo trajo resultados increíbles. Una sonrisa adornó su rostro y avanzó, con pasos aparentemente llenos de propósito. Él pertenecía allí. Dio un paso adelante y, Él tropezó. Sobre sus propios pies. Punto de vista. Riku Shindai, Riku caminaba con relativa tranquilidad. Le lanzaban miradas extrañas, pero todos estaban demasiado estresados como para preocuparse por el mutante de 2-3M, 7,5 FT, que caminaba entre ellos. Tokoyami estaba a su lado, aparentemente tranquilo, pero Riku vio claramente que su amigo estaba muy estresado. Apuesto a que no hay ni una pizca de emoción en su rostro.
El camino del granjero de Aura es, después de todo, sin emociones. Las alas faciales de Riku se crisparon en señal de diversión, algo que Tokoyami notó pero ignoró solemnemente. El dúo pronto pasó junto a una escena peculiar, un niño pequeño que parecía estar manteniendo una conversación bastante unilateral con una niña. Y Riku, en su ceguera, no pudo evitar notar la escena, porque percibió los sentimientos del niño. Mierda, ¿está bien? Ansiedad y nerviosismo, y esperanza. Mucha esperanza, pero aún eclipsada por la ansiedad, el estado del niño superó incluso el pánico de Tokoyami cuando Dark Shadow arrasó por primera vez. La niña pronto se alejó, con una gran sonrisa en su rostro, pero el niño permaneció congelado en su lugar. Riku le dio un codazo a Tokoyami, señalándole al chico en pánico, y luego caminó hacia él. Se creó el familiar puente unilateral de Zei y Riku habló. Oyaku Oyaref. ¿Estás bien? ¿A qué? No, quiero decir sí, pero no te preocupes, ¿eh? La respuesta llegó en forma de un revoltijo de palabras y sonidos de pánico que pronto se transformaron en confusión. El tipo de confusión con el que Riku estaba más familiarizado. Por un instante, reinó el silencio mientras el niño, presa del pánico, parecía captar la imagen de, con quien estaba hablando. Entonces, pareció comprender que su sentencia había sido demasiado caótica para que el mutante comprendiera lo que había dicho. No te preocupes. Estoy bien. Sei, ya veo, bien. Te deseo suerte. Y así, Riku se reunió con Tokoyami, quien lo había estado esperando. Estaba un poco desconcertado, pero Tokoyami que había hecho una buena acción. Al parecer, había logrado distraer al chico de sus preocupaciones después de todo. Pero honestamente, eso era gran cosa cuando se trata de una. Después de todo, no era solo una cuestión de mentalidad. Era una cuestión de fuerza. Por Fumikage Tokoyami. Unas horas después, el examen escrito terminó. Tokoyami caminó con paso decidido y firme hacia el auditorio. Había descansado y se había preparado mentalmente durante el breve descanso después del examen escrito y, aunque seguía nervioso, la ansiedad y el miedo nunca pudieron impedirle emprender ese peligroso camino. De hecho, tenía confianza. Su don era poderoso, había estudiado y entrenado mucho, y su compañero de entrenamiento era Riku. Aún así, este examen escrito era verdaderamente digno de una escuela como esta. Esas preguntas estaban llenas de engaños. Pero lo había hecho bien. Esos trucos no podían engañar a sus ojos, que estaban atenuados por la oscuridad en la que mantenía su eterna vigilancia. Aunque, me pregunto cómo fue el examen de Riku. Riku había sido separado del grupo principal de examinandos, y un miembro del personal lo llevó aparte para su examen oral. Aún así, Tokoyami no dudaba de la inteligencia de su camarada. Sin duda, este examen había sido pan comido para él. Lo mismo no puede decirse de los demás. De hecho, había notado que muchos otros examinandos habían tenido dificultades con el examen. Algunos incluso se derrumbaron al ver que sus esperanzas de aprobar se desvanecían. Ahora, quienes se dirigían al auditorio tenían rostros de desesperación, esperanza o confianza. Aún así, la cantidad de rostros seguros es realmente alta. Supongo que quienes aspiran a la UA deben ser los mejores de entre los mejores. El futuro héroe de la oscuridad siguió caminando a lo largo del flujo de estudiantes, preguntándose en silencio si su camarada ya había terminado el examen. Luego entró al auditorio. Filas de asientos se extendían frente a él. Tokoyami no pensó mucho en dónde sentarse y, en silencio, eligió un rincón con una visibilidad limitada. Luego observó cómo más y más estudiantes entraban lentamente. Algunos estudiantes eran como él, silenciosos y con cara de piedra, ya fuera por nerviosismo o por confianza. Otros estaban más entusiasmados, charlando en voz baja y comentando cómo podría ser el examen práctico de la UA. Unos minutos después, solo quedaban unos pocos estudiantes entrando al salón, entre ellos el gran amigo de Tokoyami. Entró por una puerta lateral, pero la mayoría lo notara, y simplemente se quedó de pie tras las filas de asientos. Algunas cabezas se giraron, pero rápidamente volvieron a mirar al frente, demasiado absortas en su propia ansiedad como para preocuparse.
Una sonrisa cínica se dibujó en el rostro de Tokoyami mientras observaba desde lejos cómo su camarada permanecía de pie junto al pequeño asiento de tamaño humano antes de decidir no correr el riesgo. Entonces, bienvenidos a mi show en vivo. Todos saluden. La sala quedó en silencio al oír su voz. La concentración y los ojos entrecerrados se centraban en el héroe profesional y el escenario. Todos sabían que el examen escrito era más una formalidad que otra cosa. Si dominabas el examen práctico, sin duda entrarías a la UA. El héroe profesional se tapó la oreja ante el silencio antes de continuar. Su fuerte voz resonó por todo el auditorio. ¿Ninguna reacción? ¿Público difícil, eh? Él sonrió, aparentemente imperturbable, y continuó. A mí también me dan escalofríos, oyentes. Les voy a contar cómo va a ir esto. ¿Están en serio? ¿Sí? Se oyeron susurros entre la multitud, aunque pronto se silenciaron. El héroe profesional simplemente los ignoró y pulsó un control remoto. La pantalla detrás de él cobró vida. Bien, escuchen. Su prueba será de 10 minutos en los distritos de nuestra ciudad. Cada uno tiene una zona designada donde se realizará su prueba, ¿entienden? En medio del silencio, la mirada de Tokoyami se entrecerró hacia una pequeña tarjeta con su zona designada. Zona A. Me pregunto qué zona le tocó a Riku. No se detuvo en ese pensamiento mientras Present Mic continuaba explicando con entusiasmo el examen y el sistema de puntos. Consistía en un simple examen de puntuación, en el que los examinandos debían cazar robots para acumular puntos. Los robots eran de 3 tamaños diferentes y otorgaban una cantidad distinta de puntos según el ser derrotados. Los ojos de Tokoyami se entrecerraron ante la explicación, con una sensación de aprensión por la aparente simplicidad de esta prueba. Una cacería de robots, la UA se esfuerza al máximo. Aún así, esto parece un poco injusto. Este examen solo considera velocidad y potencia, cualquiera con un don menos versátil o inadecuado corría el riesgo de fracasar. Mientras Tokoyami consideraba eso en silencio, de repente surgió una voz. Disculpe. ¿Puedo hacer una pregunta? Las cabezas se giraron y todos se encontraron con un chico alto, de pelo negro y gafas, de expresión seria. Frunció el ceño mientras hablaba. El folleto muestra claramente a 4 falsos villanos diferentes. Pero solo mencionaste a 3 en tu explicación. Semejante error sería la mayor vergüenza para una academia de primer nivel como la UA. Murmullos emergieron de entre los estudiantes al notar la discrepancia. La mirada de Tokoyami se tornó algo desaprobadora, aunque sobre todo por el juicio precipitado del estudiante sobre la situación. Su mirada se acentuó aún más al oír la siguiente frase del examinado. ¿Y tú? Sí, tú. Chico de pelo rizado. ¿No puedes quedarte quieto? Estás distrayendo. Si crees que UA es un lugar de placer, ve a examinarte en el liceo. Su mirada estaba dirigida a un estudiante de cabello verde, cuya expresión era frenética y claramente sorprendida al ser llamado. Ese es el chico nervioso con el que Riku habló esta mañana. Action Usboy Sitsi Elevifi. De Odbiku Katiu Oyareztn. ¿No eres un poco rápido para juzgar? Que solo está ansioso. La voz surgió de la nada. El frase ininteligible provenía de un rincón de la habitación, pero su significado resonó en la mente de todos. Por un instante, todos, incluido el prohéroe, parecieron desconcertados, incapaces de comprender de todo dónde provenía la voz. Riku. No es amigo de los que juegan tan rápido. Tokoyami no sabía si sonreír o suspirar ante la intervención de su amigo. Personalmente, quería simplemente pasar la página y empezar el examen. Así que suspiró. Por un momento, se oyeron murmullos y charlas hasta que los examinandos finalmente notaron la imponente presencia de Riku al fondo de la sala. El examinado quejoso pareció algo sorprendido, pero su rostro se tensó y respondió. Ya veo. No lo había considerado. Disculpa. Todos quedaron bastante sorprendidos por la honesta respuesta seguida de una reverencia, pero el rostro del examinado permaneció firme mientras continuaba. Aún así. Sigue siendo una distracción, sobre todo en un momento tan crucial de nuestras vidas. Se quedó mirando a la figura en la esquina, pero Present Mic intervino antes de que el debate pudiera continuar. Atención, oyentes. Examinados 711, muy bien por haberlo notado. Aunque podría haber sido más diplomático. La voz fuerte del profesor recuperó la atención de todos sin esfuerzo.
Su dedo señaló la pantalla donde aparecía un robot, más grande y dominante que los demás. El cuarto falso villano que encontrarás vale 0 puntos. Eso es porque no es un objetivo, sino un obstáculo. Considera que es una trampa de arena que tienes que evitar. Las miradas de comprensión aparecieron en los rostros de todos y el mencionado examinado 711 le hizo una profunda reverencia a Present Mic antes de sentarse. Gracias por tu explicación. Disculpa mi grosería. Present Mic simplemente sonrió. Ya está la explicación. Ahora, a seguir con ello. Más ultra. Que todos sufran con alegría las pruebas que vendrán. La sesión informativa había llegado a su fin y las masas de estudiantes se dirigieron a sus destinos, con la determinación y la concentración como únicas emociones en sus rostros. Tokoyami notó que Riku se dirigía al campo de batalla C, sus habituales pasos pesados acompañados de una amplia sonrisa, probablemente emocionado ante la perspectiva de destrozar robots. Mientras tanto, ensayaba mentalmente todo lo que había oído, preparándose y redactando una rápida lista de requisitos que debía cumplir para causar una buena impresión. Eso dijo Riku, tu don importa más que tu habilidad. Será difícil durante el día, pero tengo que demostrar el potencial de Sombra Oscura. Eso era más factible. Sombra Oscura es un don versátil después de todo. Demostrar creatividad y control con él debería ser fácil, siempre y cuando destruyera suficientes robots. Unos minutos después, todos llegaron al recinto de exámenes. Tokoyami estaba al final del grupo. Anotaba mentalmente los nombres de los estudiantes de los. Eso, sin embargo, tenía una contraparte. Cuanto más poderoso era su don, más difícil era contenerlo. Esta restricción se ejercía mediante su propia fuerza mental. Así que, durante la noche, debía concentrarse en invocar a Sombra Oscura, pero también en debilitarla, manteniéndola a raya para que no se descontrolara. Esto era difícil durante largos periodos, ya que Sombra Oscura parecía crecer en la oscuridad y la ausencia de luz. Este concepto cambió por completo durante el día, ya que tuvo que concentrarse no solo en invocar, sino también en fortalecer a Dark Shadow, porque la luz del día lentamente devoraba su forma. De cualquier manera, tanto el día como la noche minaron su fuerza mental y su concentración. Ahora, ¿cómo lidiar con eso durante el examen? Entrecerró los ojos mientras pensaba, su mirada se centraba en callejones y calles estrechas. La forma más fácil de usar su don con gran potencia era moverse por los lugares más oscuros posibles. Literalmente, luchar en las sombras. Dado que era de día, no tenía que preocuparse mucho por perder el control. Equilibrio perfecto entre luz y oscuridad. Eso era lo que necesitaba. Era algo que había descubierto con Riku mientras probaban Sombra Oscura en presencia de luz y energía maldita. Los resultados fueron asombrosos, así que realizaron más pruebas con una lámpara de escritorio ajustable. Invocar a Sombra Oscura en la noche, y esencialmente debilitándolo con las lámparas de escritorio a máxima potencia, luego ajustar la luz para ver cómo su forma cambiaba, crecía o se encogía. Una sonrisa melancólica se escapó de Tokoyami al recordar aquellos tiempos. Había sido esencialmente una etapa de científico de dones, en la que Riku insistía en usar las matemáticas para calcular sus dones. La oscuridad y la energía maldita habían sido 100 y la luz era 100. Y 0 es lo mejor para mí. Aunque no es probable que encuentre un lugar así aquí. No estaba preocupado. Incluso sin su don en óptimas condiciones, le iría bien. Tokoyami miró a su alrededor un rato, distanciándose de los competidores, mientras se preguntaba en silencio cuándo comenzaría la cuenta regresiva al examinador. La tensión ya era alta. La mayoría hacía tiempo que había dejado de calentar y empezaban a ponerse nerviosos con tanta espera. Comienza. ¿Eh? Fue entonces cuando surgió la voz del Mi presente, su voz alegre y fuerte cortando la tensión como un cuchillo. ¿Qué pasa? No existe la cuenta regresiva en la batalla. Corre, corre. La voz se escuchó alta y clara a través de los altavoces, sin duda la misma en las 4 ciudades falsas. Considera el testigo pasado. La última frase de Present Mic fue cuando cayó el primer robot. Todos los estudiantes habían empezado a correr ante su segunda frase, compitiendo a toda velocidad para ser los primeros en encontrar un robot. El grupo pronto se dispersó por la ciudad, dividiéndose en callejones, calles o incluso edificios. Tokoyami fue uno de los primeros en hacerlo.
se adelantó con el grupo principal, pero pronto fue superado por los examinandos, que usaban sus dones para adelantarse. Entonces, giró hacia el primer callejón que vio, distanciándose de los demás e invocando su don. ¿Este es el primero? Justo a la salida del callejón había un falso villano. Pof. Narración, la vista era perfecta. Las pantallas mostraban a diferentes estudiantes en distintos sectores, captados por drones, cámaras e incluso las perspectivas de los falsos villanos. Varios equipos se sentaron frente a los monitores, revisando ferozmente los puntos por si la IA contaba mal. Otro equipo, dividido en 4, gestionaba las evaluaciones de riesgos para la seguridad de los estudiantes, asegurándose de que las lesiones no fueran más allá de rasguños leves y de que los robots cambiaran de objetivo si era necesario. Había más equipos todavía, todos monitoreando diferentes FEEDs, asegurando que el examen se desarrollara sin problemas y sin complicaciones. Cada departamento correspondía a uno de los 4 recintos de examen. En el centro de todo, se sentaba un pequeño grupo con pantallas más grandes, centrado menos en los detalles técnicos y más en los momentos destacados en directo. Eran los profesores de la UA, observando en silencio el desarrollo del examen. No estaban allí para tomar decisiones en tiempo real. Si bien sus juicios podían influir o incluso revertir los resultados, el caos de las múltiples transmisiones en simultánea imposibilitaba la intervención directa. En cambio, observaban, tomaban notas y catalogaban el desempeño de los estudiantes, recordando a aquellos que podrían querer en sus clases. Algunos profesores se lo tomaron en serio, otros un poco menos, aparentemente estaban allí solo para disfrutar del espectáculo. Oh, ¿viste coraje en ese? Una mano delicada señaló la pantalla, captando la atención de los profesores. Al comprender la situación, un miembro del personal reprodujo inmediatamente la grabación para que la vieran. El video mostraba a un niño, aparentemente sin aliento, retrocediendo ante un tiro de 2 puntos. Justo cuando el falso villano estaba a punto de abalanzarse, un niño pelirrojo y con púas apareció entre ellos, deteniendo con su puño al falso villano. Los profesores en la sala observaron la corta escena con aprobación brillando en sus ojos, antes de que la transmisión volviera a la filmación en vivo. Kirishima e Hiro. Se escuchó una voz aguda, con un tono neutral, casi aburrido. Ton. Endurecimiento. Es capaz de fortalecer su cuerpo, haciéndolo tan duro como el acero. La sala quedó en silencio al instante, mientras todos volvían a concentrarse en la pantalla. Aparecieron imágenes que mostraban cómo un examinado destruyó un robot con un láser, salvando así a un bulto de nervios de pelo verde. Algunos profesores lo anotaron, otros no, y este comportamiento se mantuvo a medida que se mostraban más y más filmaciones. A veces, se leían en voz alta los nombres de los examinandos, lo que aportaba información sobre sus antecedentes. A veces, no. Mina ácido. Ton. Ácido. Un breve metraje que muestra agilidad y habilidad. Mezo Shoji. Kirok. Dupliarms. Otro video que muestra una fuerza calculada. Fumikage Tokoyami. Ton. Sombra oscura. Un video breve que muestra el ritmo y la moderación. Tiene antecedentes. Nada delictivo, solo un accidente. Lo investigaremos durante nuestra conversación. Aparecieron más vídeos y nombres, desde un niño creando explosiones, haciendo una exhibición hipnótica de poder, hasta otro que pegaba robots contra el entorno, antes de usar el interruptor para apagarlos. A los 5 minutos del examen, apareció otro video. Riku Shindai, antiguo nombre de Kirok. Energía maldita. Ahora, adaptación. La voz aguda que decía el nombre y el don tenía un destello de interés mientras hablaba. La descripción de la peculiaridad en su expediente es difícil de resumir, pero diría que es interesante analizarla. El video mostró durabilidad y resistencia bruta. Punto de vista. Riku Shindai, fácil. No era una exageración. De hecho, ni siquiera se consideraría fanfarronería. Prueba de ello era su expresión, que, a pesar de su inhumanidad, parecía usar las alas faciales para fruncir el ceño. ¿De verdad es eso? ¿Ni hablar? Con un movimiento de muñeca, el 2 que había aplastado fue lanzado contra la pared. Luego, su mano se disparó hacia la izquierda, agarrando un pequeño 1, sin siquiera molestarse en girarse. No me digas que va a ser una especie de escuela de élite.
No había leído la novela ligera, pero sabía que el anime era básicamente un grupo de adolescentes nerviosos compitiendo en una escuela que literalmente era un asunto de estudiantes. El robot en su mano se agitaba antes de ser rápidamente aplastado también. O sea, reencarné, quizás sea algún anime que no conocía. Encaja con la premisa. No era la primera vez que se le ocurría esa idea. Un mundo donde todos tuvieran superpoderes, y el trabajo de superhéroe seguramente incluiría algo con un protagonista y un montón de problemas. Gracias a Dios que literalmente estoy hecho para tener problemas. Corrió por las calles, su energía maldita actuando como un minimapa con enemigos resaltados, y pronto encontró un triple que lo notó en el momento en que se acercó. ¡Bam! El robot se estrelló contra la pared. Saltaron chispas y metal se dobló, pero pronto se detuvo y se desplomó. Aunque, elegir UA como escuela de héroes, si este mundo funciona con la lógica normal del anime, el elenco principal también se uniría a UA. Sinceramente, todo ese tren de pensamientos fue inútil, pero aún así le pareció divertido considerarlo. La gente de aquí tenía personalidades peculiares, y había mucha gente de su edad, capaz de llevar el pesado manto de protagonista. Pero considerando un mundo en el que literalmente vivía, como un mundo de anime, se sentía extraño. Pero entre eso y reencarnar es más extraño. Estaba dispuesto a apostar lo que fuera a que algún tipo que intentara hacer el examen sería el protagonista. Riku corrió hacia el triple mientras pensaba. El falso villano ya estaba cayendo, aparentemente cortocircuitado, pero aún así lo embistió, evitando que cayera sobre el chico rubio que tenía delante. Salvar gente probablemente cuente para algo. Las reglas del anime y esas cosas. Después de todo, a las escuelas les encantaba mentir. Gracias. El niño había dado un salto hacia atrás cuando el gran cuerpo de Riku se lanzó hacia el triple, pero pronto le dio las gracias antes de salir corriendo, tocando solo a los falsos villanos con energía en sus dedos para provocarles un cortocircuito. A Riku no le importó mucho y estaba a punto de dirigirse a su próximo falso villano cuando el suelo tembló de repente. Vaya, eso sí que suena grande. Y pesado. No podía ver qué era, el alcance de su energía maldita solo cubría alrededor de 1 o 2 manzanas de la ciudad, pero sintió el asombro de la gente, y el pánico. Amigo, ¿qué diablos es esto? Joder, hombre, vámonos. ¿Qua está intentando matarnos? Se alejaron. Suena aterrador. Estaba un poco nervioso, especialmente cuando escuchó el sonido de, lo que supuso que eran pasos, acercándose. Lucharé contra ello. No estaba seguro de si debía hacerlo. Era un examen de admisión, y aunque probablemente se valoraba la valentía, se sentía probablemente no se extendía la imprudencia. Quizás debería demostrar su interés en ayudar a otros a escapar. Ya tengo muchos puntos. Quiero luchar contra eso. Entonces, la presencia finalmente entró en su C. ¿Qué carajo? Era un pie y una pierna, unidos a... El resto estaba fuera de su percepción. Otro paso, un edificio se derrumbó y cayeron escombros. La segunda pierna había entrado en su percepción. Ahora, Riku empezaba a preguntarse, ¿cómo lucho contra algo tan grande? ¿Puedo saltar? ¿O trepar? Esperó un poco, mientras el gigantesco robot se acercaba y solo cuando la forma completa del robot entró en su campo de percepción, se movió. Él se movió en dirección contraria. Narración, habían pasado 8 minutos desde el comienzo del examen. Solo faltaban 2 minutos. En cada uno de los 4 campos de examen, los examinandos corrían, algunos más desesperados que otros, buscando más objetivos que destruir. El ambiente de motivación, determinación, desesperación e incluso alegría se interrumpió en el momento en que una pequeña puerta presionó un gran botón rojo. Un botón marcado con un 0. Las puertas se abrieron y los 0 pointers que esperaban comenzaron a moverse hacia sus respectivas áreas. Los profesores en la oficina observaron cómo la pequeña figura se reía entre dientes, claramente disfrutando la retirada en pánico de los estudiantes. Pero no todos lo hicieron. El campo de batalla mostraba a un estudiante con explosiones crepitando en la palma de su mano. Una sonrisa salvaje se dibujaba en su rostro mientras se impulsaba hacia adelante, no hacia el puntero 0, sino hacia los robots más pequeños entre los pies del gran villano falso.
Ja 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 ja. ¿Crees que tengo miedo? No vale los puntos. Los profesores observaron a través de la pantalla mientras la grabación pasaba de un punto a otro, ignorando la presencia del puntero 0 como si fuera algo intrascendente. Bakugo Katsuki. Ton. Explosión. La voz aguda emergió de nuevo. En el fondo de las imágenes del dron había otra figura, vestida de negro. Fumikage Tokoyami. La voz volvió a chirriar. Ya lo habían mencionado, pero no todos lo memorizaban. A diferencia de Bakugo, Tokoyami permaneció encaramado en el edificio, como si evaluara el punto 0. Pero el chico con cabeza de pájaro terminó observando las explosiones de Bakugo, antes de simplemente darse la vuelta y marcharse. Su don funciona bien con el de Katsuki Bakugo, explicó la voz. Los profesores observaron con calma cómo la pantalla cambiaba a otra zona. A uno de ellos se le escapó una risita entretenida al ver el pánico absoluto que reinaba en la zona. Nadie destacaba. La filmación cambió de nuevo. Campo de batalla CO, ese es el tipo Riku. La fuerte voz de Present Mic inmediatamente señaló lo obvio. Lo más obvio es la figura grande y sin camisa que corre a lo largo de un tejado, aparentemente con la intención de saltar al punto 0. Algunos profesores observaron con cierto interés cómo la velocidad de Riku aumentaba antes de saltar. Incluso en las imágenes, la potencia del salto era evidente cuando la barrera desde la que saltó se derrumbó. Riku se estrelló contra el costado de Zero Pointers e inmediatamente comenzó a trepar, apuntando a su cabeza. Bueno, es un poco estúpido precipitarse en un punto 0, pero ciertamente tiene el coraje. El silencio reinó por un momento, mientras los profesores simplemente observaban al niño mutante atravesar el metal y los cables. Luego, la filmación cambió. Campo de batalla B. El caos allí era un poco diferente al de los otros campos de batalla. El punto 0 debió de atravesar un edificio más grande, pues los escombros habían manchado la calle. Debajo de los escombros y restos, yacía una niña. La preocupación se extendió por el aire y permaneció allí incluso cuando la IA del puntero 0 cambió su dirección. Director Nezu, ¿deberíamos apagarlo? No, espera un poco. La pequeña figura con su voz alegre estaba tranquila. Así es como se saca a relucir el verdadero yo de los estudiantes. Los profesores observaron cómo la pantalla enfocaba a los estudiantes que huían. Nadie miró atrás, con una sola excepción. El enorme cuerpo de uno de los prohéroes en la habitación apretó el puño cuando vio al chico de cabello verde mirar fijamente al inminente punto 0. ¿Lo ves? Este tipo sí tiene un punto de vista de Riku. Y el siguiente también. He estado dejando de lado mi propio MCUOPSIE. También olvidé escribir la cantidad de puntos que Riku obtuvo al final de su examen. 66, 54 más 12. Segundo lugar en puntos de villano. Debido a la falta de velocidad, no se centró mucho en el trabajo de equipo. Pero, sinceramente, inventa tu propio número. Simplemente no creo que deba quedar en primer lugar. No quiero escribir un discurso para el festival deportivo. De todas formas, el discurso de Bakugo es genial. Pof. Narración, habían pasado algunas semanas desde el examen de admisión, y finalmente había llegado el día para que los estudiantes recién admitidos comenzaran su primer día de clases en la UA. Se habían entregado las cartas de admisión, se habían finalizado las asignaciones de dormitorios, y el horario de los estudiantes estaba listo. El campus bullía con una energía silenciosa mientras los nuevos estudiantes pasaban lentamente por las puertas de la escuela, con expresiones mareadas por la emoción o la ansiedad. Algunos estudiantes iniciaron conversaciones para tranquilizarse, otros las evitaron, absortos en sus propios pensamientos. Algunos incluso prepararon mentalmente su presentación, para no quedar mal en su primera impresión. Entre el mar de estudiantes que caminaban a través de las puertas, caminaba una gran figura solitaria con rasgos mutantes. Se lanzaron charlas y miradas hacia la figura que tenía el porte y el tamaño de un maestro o un miembro del personal, solo para ser desatendidos por el uniforme gris que vestía. Él mismo parecía imperturbable al cruzar las puertas a grandes zancadas, con las alas moviéndose y la cola rígida. Sus rasgos faciales eran indescifrables y sus dientes, al descubierto, daban la impresión de una sonrisa perpetua. Punto de vista. Riku hombre, ¿estos niños nunca han visto un mutante o qué? Estaba molesto. Un poco. No es que esperara las miradas.
Pero pensó que los estudiantes estarían más preocupados por su propia ansiedad que por él. Al parecer, se equivocó, pues había logrado atraer la atención de un buen número de estudiantes. Sin embargo, continuó avanzando con paso firme, observando su estado emocional, con atención constante para no chocar con los estudiantes relativamente más pequeños que se interponían en su camino. Ahora, ¿dónde diablos está mi clase? Riku no siguió las señales que apuntaban a la clase 1A, porque es ciego y no sabía leer. En cambio, su energía maldita simplemente escaneó el lugar, fijándose pronto en Tokoyami, quien estaba sentado solemnemente en un aula. Riku originalmente quería ir a clase con Tokoyami, pero el hombre pájaro extroso quería ser de los primeros en llegar para causar una buena impresión, algo que Riku no tenía ganas de hacer. Ser el primero significaba saludar torpemente a todos los que entraban. Después de todo, no tuvo problemas para encontrar el aula y pronto se paró frente a una puerta enorme, tras la cual estaban sentados Tokoyami y otro grupo de estudiantes. Bien, puerta grande. Me alegra saber que la UA se adapta a los chicos grandes. Se quedó allí de pie por un momento, observando el estado emocional de los presentes en la clase, luego extendió la mano para abrir la puerta. Bien, vamos. ¿Hay miedo detrás de mí? Su atención en su energía maldita giró y localizó a una persona muy pequeña parada a unos pasos de distancia. Ese niño mide 1 metro, ¿es algún tipo de estudiante de secundaria con un rendimiento superior? ¿Cómo funcionaría eso? ¿No parecía lo suficientemente grande como para deshabilitar ni un solo punto? Quizás su don es tan bueno. Lo siento, pero puedo pasar. Riku giró la cabeza, un gesto para hacerle saber que lo había escuchado, y luego abrió la puerta y se hizo a un lado, observando que el niño caminaba con un paso por la puerta. El niño es un prodigio. Los estándares de la UA son más bajos de lo que pensaba. Con ese pensamiento, Riku esperó un breve momento antes de seguir al niño al salón de clases, agradeciendo en silencio al arquitecto de la UA por haber construido una puerta tan grande. Ignoremos las miradas. Ni hablar, tenemos la misma medida. Al fondo del aula, había una silla más grande que las demás y reforzada con acero. Quienquiera que fuera la persona que organizó la presencia de dicha silla, Riku estaba muy agradecido. Su asiento estaba a la derecha detrás de Tokoyami, en la última fila, probablemente para evitar que su cuerpo bloqueara la vista de los otros estudiantes. Caminó hacia su silla, saludando a Tokoyami con un movimiento de su cola, quien a su vez abrió los ojos, asintió con una leve sonrisa antes de regresar al estado meditativo en el que había estado. Riku se dejó caer en su asiento y volvió a observar la sala. Algunos asientos seguían vacíos, sobre todo el de su derecha, pero el de su izquierda ya estaba ocupado por un chico que reconoció la presencia de Riku con una simple mirada y luego simplemente dejó de prestarle atención. Ahora, ¿cómo saludo a este tipo? Hablarle era posible, sin duda, pero su voz resultaba incómoda. Y, francamente, presentarse fue un poco incómodo con las miradas que le lanzaba la gente. ¿Debería hablar con Fumi? Aunque está meditando, silencio. Ya esperaría una oportunidad más tarde. De todas formas, su vecino no parecía muy hablador. La conversación en la sala pronto se reanudó, mientras la gente se presentaba y hablaba con entusiasmo. Riku escuchó un rato, oyendo a un chico entusiasta que se hacía llamar Kirishima y parecía absorto en una conversación con otro llamado Zero. Otra chica se unió a la conversación, con voz fuerte y alegre, antes de irse a otra persona con entusiasmo extrovertido. Más gente entraba al aula, con nerviosismo palpable, pero se dirigían a sus asientos sin problemas. Uno de ellos era un chico rasgoso mutante y una ansiedad considerable, que pronto se sentó frente a Riku, saludándolo con un tímido asentimiento. Soy introvertida. Tengo ansiedad. Ya soy bastante mala conversando, así que llevar una no es algo a lo que pueda adaptarme. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe. Un chico entró en la habitación, con un estado emocional tan inestable como su comportamiento. Ni siquiera se molestó en mirar a nadie y simplemente se dirigió a su asiento delantero, cruzó los brazos y puso una pierna sobre la mesa. Ese tipo tiene problemas de ira. Podría haberlo adivinado sin percibir los sentimientos del tipo. Una ligera conmoción y ansiedad se extendieron por la sala, pues la mayoría parecía intimidada por él.
Algunos, sin embargo, permanecieron impasibles, como su vecino, cuyo estado emocional ni siquiera fluctuaba, Ofumi, quien tuvo un ligero arranque de enfado antes de calmarse. Uno, sin embargo, estaba fuera de la norma. Es el tipo estirado del auditorio. Un chico con gafas se levantó de su asiento, lleno de indignación y de razón. Incluso empujó su propio asiento hacia atrás debajo de la mesa antes de acercarse a la emotiva bomba en la primera fila. Como era de esperar, la bomba emocional explotó en el momento en que le pidieron que quitara los pies del escritorio y la clase se quedó en silencio mientras observaban el intercambio de gritos que había comenzado entre los dos. El que inició la discusión, con extraños movimientos de brazo robótico, acompañó su discurso al presentarse como Tenya y Lira. La fuerte discusión continuó, pero Riku pronto los disimuló, al notar algo más interesante. ¿Por qué hay alguien arrastrándose por el suelo como una oruga? Los dos estudiantes que entraron a la habitación fueron ignorados mientras toda la atención de Riku estaba en la oruga, que se arrastraba por el suelo y el pasillo hasta llegar a la puerta, simplemente yaciendo allí en silencio. Este hombre es un inútil. No es un insulto, sino literalmente. Un poco exagerado, pero no muy lejos de la realidad. La oruga, que en realidad era un humano en un saco de dormir, empezó a hablar con voz grave y baja. Si buscas amigos, hazlo en otro lugar. Este es el departamento de heroísmo. Toda la clase estaba en silencio, sin un solo susurro. El hombre, presumiblemente su profesor, se puso de pie y su saco de dormir simplemente cayó al suelo. Sus compañeros estaban desconcertados, e incluso Tokoyami estaba tan sorprendido que parecía confundido. Les tomó un tiempo tranquilizarse. El hombre se irguió mientras hablaba, con un tono de voz inalterado. Soy su tutor, Shota Aizawa. Un placer conocerlos. No había ningún placer en su voz. Su maestra no perdió el tiempo y señaló una pequeña bolsa que contenía uniformes deportivos cuidadosamente ordenados en su interior. Vamos a la clase de educación física. Ponte esto. Los estudiantes no tardaron en correr hacia la clase de educación física después de cambiarse, sin querer molestar a su ya irritado profesor. Se encontraron frente a un campo enorme, con líneas dibujadas en el suelo y una caja con maquinaria pequeña. Riku estaba junto a Tokoyami, moviendo la cola perezosamente mientras observaba con curiosidad a sus compañeros, intentando descifrar sus dones. La ansiedad y la curiosidad persistían, probablemente preguntándose qué estaban haciendo allí con ropa deportiva, en lugar de estar en la ceremonia. Estamos haciendo una prueba de detección de dones. La voz cansada de Aizawa resonó por el campo. Si voy a dar esta clase, necesito saber qué tal se encuentran con su don. Se oyeron murmullos entre la multitud. Espera, ¿qué hay de la ceremonia? Aizawa ni siquiera se detuvo a pensar. Ustedes, los niños, tienen libertad aquí en la UA, pero nosotros, los profesores, también. Puedo enseñar como me parece y no voy a perder el tiempo en formalidades. Luego asintió hacia el chico que Riku había llamado bomba emocional. Bakugo. ¿Hasta dónde podías lanzar una pelota de softball en la secundaria? La bomba emocional, ahora etiquetada como Bakugo, respondió secamente. 67 metros. Aizawa ni se inmutó. Hazlo de nuevo, esta vez usando tu don. Cómo lo hagas depende de ti, pero no abandones el círculo. Las alas de Riku se movieron con interés cuando notó que una emoción positiva aparecía en el vórtice de ira de Bakugo. Está entusiasmado por presumir, ¿no? Bakugo, ahora emocionado, entró en el círculo dibujado en el suelo, crujió el cuello y estiró los brazos, con una sonrisa burlona que dio paso a una expresión de concentración. Levantó el brazo y, con un grito repentino, lanzó la pelota hacia adelante. ¡Boom! ¡Muere! El grito de Bakugo fue eclipsado por una explosión ensordecedora que levantó viento y polvo. La pelota desapareció del alcance de Riku en un instante, mientras sus instintos agudizados seguían su trayectoria. Hubo silencio por un momento, antes de que alguien hablara. ¿705 metros? ¡Qué locura! ¡Genial! Esto se ve muy divertido. ¿705 metros? Riku quedó impresionado, pero pronto se desvaneció. El don de Bakugo, aparentemente capaz de crear explosiones, seguramente sería genial cuando se tratara de destruir cosas. Y de todas formas había un problema mayor. Aizawa está aún más infeliz que antes. ¿Diversión, dices?
se giró hacia la multitud de estudiantes que se quedaron en silencio ante la voz y expresión siniestras de su profesor. Todos estaban pensando, ¿qué pasarían 3 años aquí pasándolo bien? Su expresión sombría cambió a una sonrisa y usó su mano para quitarse el cabello de la cara. Bien, entonces. Nueva regla. El que tenga la puntuación más baja será considerado inútil. Y será expulsado. ¿Este tipo, es real? La C de Riku se estremeció. No le preocupaba especialmente ser expulsado, pero escuchar esas palabras aún así lo impactó. ¿Una escuela que expulsaba a los estudiantes por su rendimiento? Eso fue una mierda al estilo de aula de la élite. Entonces, Riku desvió la atención del profesor y notó que sus emociones también se agitaban. Confianza, competitividad, indignación y, sobre todo, miedo. Salió de sus pensamientos, ligeramente curioso por la peculiaridad del chico de pelo rizado. Una chica había afirmado que la nueva regla de Aizawa era injusta, y ahora él se lanzaba a despotricar sobre la injusticia del mundo y cómo los héroes debían oponerse a ella. ¿Y de verdad? En cierto modo estuvo de acuerdo. Aún así, expulsarle pareció una exageración, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de una institución es enseñar, no evaluar. Pero al final, esta sería la decisión del profesor, no suya. Solo tenía que clasificar lo mejor posible. Primero, la carrera de 50 metros en parejas. El chico presumido, Ten Yalida, fue el primero con una chica rara. Supongo que es algo diferente a estas chicas gato de anime. Ambos lograron una puntuación alta y ver su carrera entusiasmó a todos. Las parejas se emparejaron una tras otra, algunas con resultados promedio, otras mucho más interesantes, pero casi todos intentaron adaptar su don a la situación. Riku también lo hizo, ya que lo emparejaron con el chico que conocía como Zero. La energía maldita llenó sus piernas mientras se inclinaba hacia adelante, con los músculos tensos como resortes, esperando la señal de salida. A su lado, el chico Zero lo miró con nerviosismo. Cuando llegó la señal, prácticamente se lanzó hacia adelante, con la energía maldita potenciando cada paso. Su propio peso lo impulsó hacia adelante y sus grandes zancadas pronto lo llevaron a cruzar la meta. Riku Shindai. 4,3 segundos. Zero Anta. 6,0 segundos. No estaba muy descontento con la puntuación, consciente de su falta de velocidad. Su complexión actual era la de un tanque contundente y, de todos modos, prefería eso a la velocidad. El segundo examen resultó ser aquel en el que su fuerza pudo brillar. La prueba de agarre. Antes de que llegara su turno, observó a los demás, curioso por saber si alguno tenía un don de fuerza. Para su decepción, la mayoría de los participantes tenían puntuaciones bajas en fuerza. Hubo una excepción. Un chico corpulento con máscara, Mezo Shoji, como lo llamaban, hizo que su don aparentemente le creara una gran cantidad de músculos en el brazo, y luego logró levantar 540 kilogramos. O eso dijeron los demás estudiantes. Había tomado la delantera con unos 300 kilogramos más que el segundo clasificado, creando una enorme diferencia. La mayoría de los demás ni siquiera se acercaron, solo unos pocos incluso superaron los 100 kilogramos, pero algunos lograron elevarse un poco más, como Tokoyami, que simplemente usó Dark Shadow, o una chica que de alguna manera creó una prensa mecánica improvisada de la nada. Por fin me toca a mí, caminó hacia adelante, tomó el dispositivo de medición y esperó a que Aizawa le hiciera una señal para comenzar. Al llegar la señal, la energía maldita llenó todo el brazo de Riku y el dispositivo se aplastó al instante, sin que apareciera ningún número en la pantalla. Se giró hacia Aizawa con el dispositivo arrugado en la mano, con un gesto interrogativo, pero una amplia sonrisa. El límite superior de estos es 750 kilogramos. Maldición. Las voces eran inexpresivas. Aunque impresionados, nadie parecía sorprendido de que el mutante musculoso de más de 2 metros de altura ganara un concurso de fuerza. La cara de Aizawa no cambió mientras anotaba rápidamente 750 más como puntuación antes de pasar al siguiente. Siguieron más ejercicios similares. Otro de fuerza y resistencia, en concreto ejercicios para la parte superior del cuerpo, carrera de resistencia y salto de longitud sin apoyo. Cursé de Nergi hizo que todo esto fuera pan comido. Después vinieron las que más le costaron. Tocar las puntas sentado y saltar de lado.
Su gran cuerpo se movía con torpeza y su puntuación estaba entre las peores de la clase. Un tiempo después, una vez que todos habían realizado cada ejercicio, fue el turno de todos para el lanzamiento de pelota blanda. Francamente, fue el que casi todos habían esperado más, y la atmósfera se aligeró considerablemente cuando todos hicieron su lanzamiento. Era donde la gente era más creativa con su don, aunque las puntuaciones de algunos eran patéticamente bajas. Riku pensaba específicamente en el niño conocido como Mineta, quien en realidad no era un niño. Al menos eso especuló Riku, porque los niños no hablaban de temas tan vulgares. No puedo creer que haya pensado que este pervertido era una especie de genio. Riku. Es tu turno. Aizawa gritó de repente, sacándolo de sus pensamientos. Reconoció a Aizawa con un gruñido bajo antes de entrar al círculo. Carecía de técnica de lanzamiento, así que hizo lo que mejor sabía hacer: inyectar energía maldita en músculos. Su brazo y torso estaban cubiertos de energía maldita y simplemente giró su cuerpo y tiró su brazo hacia atrás antes de lanzar tan fuerte como pudo. Eso fue demasiado bajo. Otra cosa en su lista de cosas a las que adaptarse. Ahora incluía lanzar. La voz grave de Aizawa resonó. 487 metros. Este cabrón. La habitual ira de Bakugo se vio eclipsada por la presunción al mirar a Riku. No, de hecho, le hacía eso a cualquiera cuya puntuación fuera inferior a la suya. La cola de Riku se agitó, pero no se molestó en girar la cabeza, actuando como si no fuera gran cosa. Izuku Midoriya. Tu turno. El chico se acercó. Su estado emocional estaba lleno de ansiedad y miedo absoluto. Riku sintió una punzada de lástima por él. Había notado que su rendimiento era de los peores, de hecho, ni siquiera usó su don una sola vez en cada ejercicio. La compasión se desvaneció cuando Riku notó que el miedo y la ansiedad de Midoriya disminuían, siendo reprimidos lentamente por la determinación. Caramba. ¿Eso no es propio de un personaje principal? ¿Del más débil al más fuerte? Su sonrisa se amplió cuando vio que la esperanza y la determinación eclipsaban incluso a las de Tokoyami. Pero entonces su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es eso? La energía maldita de Riku actuaba como un sensor. Emociones, energía y formas. Todo esto era algo que Suze podía captar con claridad. Y en términos de energía, este chico superó a todos. Riku se tensó al notar una acumulación masiva de energía en el brazo de Midoriya, en parte por asombro ante el gran poder, pero principalmente debido al hecho de que el brazo amenazaba con estallar. ¿Cuánta energía puede generar? La energía en el brazo del niño no se estabilizó, incluso mientras se preparaba para lanzar. No hay manera de que pueda soportar tanto poder. Midoriya lanzó la pelota. ¿Qué? 46 metros. Las alas de Riku se movieron en alarma y se inclinó hacia adelante, ahora completamente concentrado en lo que fuera que acababa de suceder. Había percibido claramente la enorme cantidad de energía acumulándose. Pero justo en el momento en que estaba a punto de lanzar, toda se disipó, como si nunca hubiera estado presente. El propio Midoriya también parecía sorprendido, mirando su brazo con expresión confusa. Los demás estudiantes observaban en silencio, aparentemente notando algo extraño en la reacción de Midoriya, pero sin entender qué era. Hasta que Aizawa habló. Borré tu don. ¿El qué? Ese pensamiento no se limitó solo a Riku, pues todos cuestionaron lo que habían escuchado. Pero Aizawa simplemente continuó. La verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo entró alguien como tú en la academia? La voz de Midoriya se quebró mientras hablaba. Lo borraste. Dios mío, esas gafas. Eres el héroe borrador. Era Seread. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas, pero poco a poco se dieron cuenta de que su maestro no era un don nadie. Pero Aizawa, alias el Seread, no les prestó atención. Su cabello ondeaba hacia arriba y sus ojos brillaban con una luz roja. Su apariencia no solo era amenazante, sino también furiosa. No puedes controlar el poder de tus peculiaridades. Estabas a punto de quedar lisiado por tu falta de control. Midoriya solo tartamudeó en respuesta, un débil intento de explicarse. Pero el Seread simplemente lo interrumpió. Cualquier esperanza que tuvieras, abandónala. No importa el poder que tengas, no te dejaré pasar si depende de que te rompas todo el brazo al usarlo. La mirada enrojecida del profesor persistió un instante, fija en Midoriya, quien simplemente permanecía allí, con la vista clavada en el suelo.
Aizawa cerró repentinamente el ojo y su cabello cayó hacia atrás, cubriendo su rostro una vez más. Inténtalo de nuevo. Te devolví tu don. Su voz aún conservaba un rastro de autoridad, pero la ira había desaparecido. Los demás estudiantes murmuraban en silencio, impresionados por el don y el comportamiento de su profesor, y teorizando sobre las posibilidades de éxito de Midoriya. Dijo Midoriya, entrando en el círculo con el ceño fruncido. Exhaló una vez y luego se preparó, con una expresión casi salvaje. El movimiento de lanzamiento en sí no fue mejor que antes, de hecho se veía peor ya que la pelota pareció resbalarse de la mano de Midoriya. Pero un dedo aún tocaba el balón. El dedo índice de Midoriya era la única parte de su mano que contribuía al lanzamiento. La forma del lanzamiento descuidado contradijo el resultado. Una onda expansiva resonó por el campo cuando el balón desapareció de la vista de todos. Todos tenían los ojos muy abiertos mientras miraban fijamente al pequeño Midoriya de pelo rizado, cuyo lanzamiento rompió la barrera del sonido. Se volvió hacia Aizawa, con una sonrisa temblorosa en su rostro, a pesar del dedo extrañamente torcido. Maestro, todavía puedo moverme. Oh, una sonrisa floreció en el rostro de Aizawa mientras miraba el resultado. 705, 3 metros. El ambiente tranquilo se rompió con una risa cuando la chica Uraraka aplaudió a Midoriya. Más gente empezó a comentar sobre su fuerza y la extraña naturaleza de un don que dañaba a los usuarios. Mientras tanto, Riku permaneció en silencio. Estaba absorto en la figura de Aizawa, ignorando por completo a todos. ¿Puede desactivar mi don? ¿Impedir que me adapte y use la energía maldita? Riku no estaba entrando en pánico. Definitivamente no. Pero quería saber. ¿Cómo me afectaría el borrado? Narración, la clase terminó unos minutos después, con solo un pequeño intento de Bakugo furioso de atacar a Midoriya. A pesar de eso, nadie resultó herido, y todos se cambiaron la ropa deportiva, preparándose para volver a casa o a los dormitorios, según su situación. Sin embargo, Riku y Tokoyami se encontraron después de cambiarse y se dirigieron al edificio administrativo para ultimar los detalles de la residencia de Riku. Su solicitud aún estaba en trámite, debido a la necesidad de adaptaciones especiales para su gran tamaño. Probablemente pasaría un tiempo antes de que se uniera a la residencia. Mientras tanto, los demás estudiantes se dirigían a la salida, algunos ansiosos por volver a casa, otros emocionados por pasar el rato. Una chica de piel rosada, Mina Ashido, claramente bastante extrovertida, reunió a un grupo de compañeros a su alrededor, con su voz alegre mientras relataba los acontecimientos del día. La conversación rápidamente derivó hacia sus compañeros, como los que aún no habían causado mucha impresión o los que eran más difíciles de interpretar. ¿Se han dado cuenta de lo intenso que es Bakugo? Parece tan enfadado. Siempre está listo para pelear con alguien, dijo Mina entre risas, recordando el fiasco del escritorio de la mañana y su actuación en la evaluación de Don. Un chico pelirrojo con expresión emocionada, llamado Eijiro Kirishima, asintió. Sí, no es fácil pasarlo por alto. Estoy bastante seguro de que incluso las otras clases oyeron su voz. Aunque sigo sin entender por qué estaba tan enojado con Midoriya. Parecía dispuesto a destruirlo con esas explosiones. La verdad, dijo Zero con tono ligero. Casi esperaba que hiciera estallar todo el campo de entrenamiento hoy. El grupo rió disimuladamente, pero enseguida se calmó cuando la conversación giró hacia otros compañeros. El carácter frío y distante de Todoroki salió a relucir a continuación, y algunos estudiantes comentaron lo poco que interactuaba con los demás. Es básicamente un iceberg andante. Rebuild. Resonó la voz de Tsuyu Asui. Ni siquiera miró a nadie. Totalmente desinteresado. Rebuild. O sea, es el hijo de Endeavor. Zero volvió a hablar. Apuesto a que tiene sus propios problemas, hijo del héroe número 2 y todo eso. Hubo una breve pausa, la gente parecía estar reflexionando sobre ello. Por cierto, ¿se fijaron en el grandulón? ¿El que se fue con Tokoyami? La voz de Ashido rebosaba emoción al hablar. Ese tipo tenía una fuerza increíble. Sí, es enorme. Y tiene esa rueda sobre la cabeza. Eso debe estar relacionado con su don. Rebuild. Asui intervino. Aunque me di cuenta de que no habló con nadie. ¿Lo viste? Zero se inclinó hacia adelante mientras hablaba. Es aterrador.
Es imposible que la gente no se incline si intenta hablarles. Apuesto a que solo es tímido. Resonó la alegre voz de Asido, con una sonrisa en el rostro. Mañana hablaré un rato con él. Ahora siento un poco de pena por él. Kirishima negó con la cabeza exageradamente. Nunca escapará de esa conversación. Tú. Se escucharon algunas risas y la conversación continuó, sus expectativas y entusiasmo se renovaron mientras todos esperaban con ansias su segundo día en UA. Fin del capítulo AN. Sigue otro capítulo. Espero poder terminarlo hoy. Pero no te hagas ilusiones. Soy famoso por mentir. 23 comentarios. Bocar no había ningún placer en su voz. Su maestra no perdió el tiempo y señaló una pequeña bolsa que contenía uniformes deportivos cuidadosamente ordenados en su interior. Vamos a la clase de educación física. Ponte esto. Los estudiantes no tardaron en correr hacia la clase de educación física después de cambiarse, sin querer molestar a su ya irritado profesor. Se encontraron frente a un campo enorme, con líneas dibujadas en el suelo y una caja con maquinaria pequeña. Riku estaba junto a Tokoyami, moviendo la cola perezosamente mientras observaba con curiosidad a sus compañeros, intentando descifrar sus dones. La ansiedad y la curiosidad persistían, probablemente preguntándose qué estaban haciendo allí con ropa deportiva, en lugar de estar en la ceremonia. Estamos haciendo una prueba de detección de dones. La voz cansada de Aizawa resonó por el campo. Si voy a dar esta clase, necesito saber qué tal se encuentran con su don. Se oyeron murmullos entre la multitud. Espera, ¿qué hay de la ceremonia? Aizawa ni siquiera se detuvo a pensar. Ustedes, los niños, tienen libertad aquí en la UA, pero nosotros, los profesores, también. Puedo enseñar como me parece y no voy a perder el tiempo en formalidades. Luego asintió hacia el chico que Riku había llamado bomba emocional. Bakugo. ¿Hasta dónde podías lanzar una pelota de softball en la secundaria? La bomba emocional, ahora etiquetada como Bakugo, respondió secamente. 67 metros. Aizawa ni se inmutó. Hazlo de nuevo, esta vez usando tu don. Cómo lo hagas depende de ti, pero no abandones el círculo. Las alas de Riku se movieron con interés cuando notó que una emoción positiva aparecía en el vórtice de ira de Bakugo. Está entusiasmado por presumir, ¿no? Bakugo, ahora emocionado, entró en el círculo dibujado en el suelo, crujió el cuello y estiró los brazos, con una sonrisa burlona que dio paso a una expresión de concentración. Levantó el brazo y, con un grito repentino, lanzó la pelota hacia adelante. ¡Boom! ¡Muere! El grito de Bakugo fue eclipsado por una explosión ensordecedora que levantó viento y polvo. La pelota desapareció del alcance de Riku en un instante, mientras sus instintos agudizados seguían su trayectoria. Hubo silencio por un momento, antes de que alguien hablara. ¿705 metros? ¡Qué locura! ¡Genial! Esto se ve muy divertido. ¿705 metros? Riku quedó impresionado, pero pronto se desvaneció. El don de Bakugo, aparentemente capaz de crear explosiones, seguramente sería genial cuando se tratara de destruir cosas. Y de todas formas había un problema mayor. Aizawa está aún más infeliz que antes. ¿Diversión, dices? Se giró hacia la multitud de estudiantes que se quedaron en silencio ante la voz y expresión siniestras de su profesor. Todos estaban pensando, ¿qué pasarían 3 años aquí pasándolo bien? Su expresión sombría cambió a una sonrisa y usó su mano para quitarse el cabello de la cara. Bien, entonces. Nueva regla. El que tenga la puntuación más baja será considerado inútil. Y será expulsado. ¿Este tipo, es real? La C de Riku se estremeció. No le preocupaba especialmente ser expulsado, pero escuchar esas palabras aún así lo impactó. ¿Una escuela que expulsaba a los estudiantes por su rendimiento? Eso fue una mierda al estilo de aula de la élite. Entonces, Riku desvió la atención del profesor y notó que sus emociones también se agitaban. Confianza, competitividad, indignación y, sobre todo, miedo. Salió de sus pensamientos, ligeramente curioso por la peculiaridad del chico de pelo rizado. Una chica había afirmado que la nueva regla de Aizawa era injusta, y ahora él se lanzaba a despotricar sobre la injusticia del mundo y cómo los héroes debían oponerse a ella. ¿Y de verdad? En cierto modo estuvo de acuerdo.
Aún así, expulsarle pareció una exageración, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de una institución es enseñar, no evaluar. Pero al final, esta sería la decisión del profesor, no suya. Solo tenía que clasificar lo mejor posible. Primero, la carrera de 50 metros en parejas. El chico presumido, Ten Yalida, fue el primero con una chica rara. Supongo que es algo diferente a estas chicas gato de anime. Ambos lograron una puntuación alta y ver su carrera entusiasmó a todos. Las parejas se emparejaron una tras otra, algunas con resultados promedio, otras mucho más interesantes, pero casi todos intentaron adaptar su don a la situación. Riku también lo hizo, ya que lo emparejaron con el chico que conocía como Zero. La energía maldita llenó sus piernas mientras se inclinaba hacia adelante, con los músculos tensos como resortes, esperando la señal de salida. A su lado, el chico Zero lo miró con nerviosismo. Cuando llegó la señal, prácticamente se lanzó hacia adelante, con la energía maldita potenciando cada paso. Su propio peso lo impulsó hacia adelante y sus grandes zancadas pronto lo llevaron a cruzar la meta. Riku Shindai. 4,3 segundos. Zero Anta. 6,0 segundos. No estaba muy descontento con la puntuación, consciente de su falta de velocidad. Su complexión actual era la de un tanque contundente y, de todos modos, prefería eso a la velocidad. El segundo examen resultó ser aquel en el que su fuerza pudo brillar. La prueba de agarre. Antes de que llegara su turno, observó a los demás, curioso por saber si alguno tenía un don de fuerza. Para su decepción, la mayoría de los participantes tenían puntuaciones bajas en fuerza. Hubo una excepción. Un chico corpulento con máscara, Mezo Shoji, como lo llamaban, hizo que su don aparentemente le creara una gran cantidad de músculos en el brazo, y luego logró levantar 540 kilogramos. O eso dijeron los demás estudiantes. Había tomado la delantera con unos 300 kilogramos más que el segundo clasificado, creando una enorme diferencia. La mayoría de los demás ni siquiera se acercaron, solo unos pocos incluso superaron los 100 kilogramos, pero algunos lograron elevarse un poco más, como Tokoyami, que simplemente usó Dark Shadow, o una chica que de alguna manera creó una prensa mecánica improvisada de la nada. Por fin me toca a mí. Caminó hacia adelante, tomó el dispositivo de medición y esperó a que Aizawa le hiciera una señal para comenzar. Al llegar la señal, la energía maldita llenó todo el brazo de Riku y el dispositivo se aplastó al instante, sin que apareciera ningún número en la pantalla. Se giró hacia Aizawa con el dispositivo arrugado en la mano, con un gesto interrogativo, pero una amplia sonrisa. El límite superior de estos es 750 kilogramos. Maldición. Las voces eran inexpresivas. Aunque impresionados, nadie parecía sorprendido de que el mutante musculoso de más de 2 metros de altura ganara un concurso de fuerza. La cara de Aizawa no cambió mientras anotaba rápidamente 750 más como puntuación antes de pasar al siguiente. Siguieron más ejercicios similares. Otro de fuerza y resistencia, en concreto ejercicios para la parte superior del cuerpo, carrera de resistencia y salto de longitud sin apoyo. Cursé de Nergil hizo que todo esto fuera pan comido. Después vinieron las que más le costaron. Tocar las puntas sentado y saltar de lado. Su gran cuerpo se movía con torpeza y su puntuación estaba entre las peores de la clase. Un tiempo después, una vez que todos habían realizado cada ejercicio, fue el turno de todos para el lanzamiento de pelota blanda. Francamente, fue el que casi todos habían esperado más, y la atmósfera se aligeró considerablemente cuando todos hicieron su lanzamiento. Era donde la gente era más creativa con su don, aunque las puntuaciones de algunos eran patéticamente bajas. Riku pensaba específicamente en el niño conocido como Mineta, quien en realidad no era un niño. Al menos eso especó Riku, porque los niños no hablaban de temas tan vulgares. No puedo creer que haya pensado que este pervertido era una especie de genio. Riku. Es tu turno. Aizawa gritó de repente, sacándolo de sus pensamientos. Reconoció a Aizawa con un gruñido bajo antes de entrar al círculo. Carecía de técnica de lanzamiento, así que hizo lo que mejor sabía hacer: inyectar energía maldita en músculos. Su brazo y torso estaban cubiertos de energía maldita y simplemente giró su cuerpo y tiró su brazo hacia atrás antes de lanzar tan fuerte como pudo. Eso fue demasiado bajo. Otra cosa en su lista de cosas a las que adaptarse. Ahora incluía lanzar.
La voz grave de Aizawa resonó. 487 metros. Este cabrón. La habitual ira de Bakugo se vio eclipsada por la presunción al mirar a Riku. No, de hecho, le hacía eso a cualquiera cuya puntuación fuera inferior a la suya. La cola de Riku se agitó, pero no se molestó en girar la cabeza, actuando como si no fuera gran cosa. Izuku Midoriya. Tu turno. El chico se acercó. Su estado emocional estaba lleno de ansiedad y miedo absoluto. Riku sintió una punzada de lástima por él. Había notado que su rendimiento era de los peores, de hecho, ni siquiera usó su don una sola vez en cada ejercicio. La compasión se desvaneció cuando Riku notó que el miedo y la ansiedad de Midoriya disminuían, siendo reprimidos lentamente por la determinación. Caramba. ¿Eso no es propio de un personaje principal? ¿Del más débil al más fuerte? Su sonrisa se amplió cuando vio que la esperanza y la determinación eclipsaban incluso a las de Tokoyami. Pero entonces su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es eso? La energía maldita de Riku actuaba como un sensor. Emociones, energía y formas. Todo esto era algo que Suze podía captar con claridad. Y en términos de energía, este chico superó a todos. Riku se tensó al notar una acumulación masiva de energía en el brazo de Midoriya, en parte por asombro ante el gran poder, pero principalmente debido al hecho de que el brazo amenazaba con estallar. ¿Cuánta energía puede generar? La energía en el brazo del niño no se estabilizó, incluso mientras se preparaba para lanzar. No hay manera de que pueda soportar tanto poder. Midoriya lanzó la pelota. ¿Qué? 46 metros. Las alas de Riku se movieron en alarma y se inclinó hacia adelante, ahora completamente concentrado en lo que fuera que acababa de suceder. Había percibido claramente la enorme cantidad de energía acumulándose. Pero justo en el momento en que estaba a punto de lanzar, toda se disipó, como si nunca hubiera estado presente. El propio Midoriya también parecía sorprendido, mirando su brazo con expresión confusa. Los demás estudiantes observaban en silencio, aparentemente notando algo extraño en la reacción de Midoriya, pero sin entender qué era. Hasta que Aizawa habló. Borré tu don. ¿El qué? Ese pensamiento no se limitó solo a Riku, pues todos cuestionaron lo que habían escuchado. Pero Aizawa simplemente continuó. La verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo entró alguien como tú en la academia? La voz de Midoriya se quebró mientras hablaba. Lo borraste. Dios mío, esas gafas. Eres el héroe borrador. Eras Seread. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas, pero poco a poco se dieron cuenta de que su maestro no era un don nadie. Pero Aizawa, alias el Seread, no les prestó atención. Su cabello ondeaba hacia arriba y sus ojos brillaban con una luz roja. Su apariencia no solo era amenazante, sino también furiosa. No puedes controlar el poder de tus peculiaridades. Estabas a punto de quedar lisiado por tu falta de control. Midoriya solo tartamudeó en respuesta, un débil intento de explicarse. Pero el Seread simplemente lo interrumpió. Cualquier esperanza que tuvieras, abandónala. No importa el poder que tengas, no te dejaré pasar si depende de que te rompas todo el brazo al usarlo. La mirada enrojecida del profesor persistió un instante, fija en Midoriya, quien simplemente permanecía allí, con la vista clavada en el suelo. Aizawa cerró repentinamente el ojo y su cabello cayó hacia atrás, cubriendo su rostro una vez más. Inténtalo de nuevo. Te devolví tu don. Su voz aún conservaba un rastro de autoridad, pero la ira había desaparecido. Los demás estudiantes murmuraban en silencio, impresionados por el don y el comportamiento de su profesor, y teorizando sobre las posibilidades de éxito de Midoriya. Dijo Midoriya, entrando en el círculo con el ceño fruncido. Exhaló una vez y luego se preparó, con una expresión casi salvaje. El movimiento de lanzamiento en sí no fue mejor que antes, de hecho se veía peor ya que la pelota pareció resbalarse de la mano de Midoriya. Pero un dedo aún tocaba el balón. El dedo índice de Midoriya era la única parte de su mano que contribuía al lanzamiento. La forma del lanzamiento descuidado contradijo el resultado. Una onda expansiva resonó por el campo cuando el balón desapareció de la vista de todos. Todos tenían los ojos muy abiertos mientras miraban fijamente al pequeño Midoriya de pelo rizado, cuyo lanzamiento rompió la barrera del sonido. Se volvió hacia Aizawa, con una sonrisa temblorosa en su rostro, a pesar del dedo extrañamente torcido. Maestro, todavía puedo moverme.
Una sonrisa floreció en el rostro de Aizawa mientras miraba el resultado. 705, 3 metros. El ambiente tranquilo se rompió con una risa cuando la chica Uraraka aplaudió a Midoriya. Más gente empezó a comentar sobre su fuerza y la extraña naturaleza de un don que dañaba a los usuarios. Mientras tanto, Riku permaneció en silencio. Estaba absorto en la figura de Aizawa, ignorando por completo a todos. ¿Puede desactivar mi don? ¿Impedir que me adapte y use la energía maldita? Riku no estaba entrando en pánico. Definitivamente no. Pero quería saber. ¿Cómo me afectaría el borrado? Pof. Narración: la clase terminó unos minutos después, con solo un pequeño intento de Bakugo furioso de atacar a Midoriya. A pesar de eso, nadie resultó herido, y todos se cambiaron la ropa deportiva, preparándose para volver a casa o a los dormitorios, según su situación. Sin embargo, Riku y Tokoyami se encontraron después de cambiarse y se dirigieron al edificio administrativo para ultimar los detalles de la residencia de Riku. Su solicitud aún estaba en trámite, debido a la necesidad de adaptaciones especiales para su gran tamaño. Probablemente pasaría un tiempo antes de que se uniera a la residencia. Mientras tanto, los demás estudiantes se dirigían a la salida, algunos ansiosos por volver a casa, otros emocionados por pasar el rato. Una chica de piel rosada, Mina Ashido, claramente bastante extrovertida, reunió a un grupo de compañeros a su alrededor, con su voz alegre mientras relataba los acontecimientos del día. La conversación rápidamente derivó hacia sus compañeros, como los que aún no habían causado mucha impresión o los que eran más difíciles de interpretar. ¿Se han dado cuenta de lo intenso que es Bakugo? Parece tan enfadado. Siempre está listo para pelear con alguien, dijo Mina entre risas, recordando el fiasco del escritorio de la mañana y su actuación en la evaluación de Don. Un chico pelirrojo con expresión emocionada, llamado Eijiro Kirishima, asintió. Sí, no es fácil pasarlo por alto. Estoy bastante seguro de que incluso las otras clases oyeron su voz. Aunque sigo sin entender por qué estaba tan enojado con Midoriya. Parecía dispuesto a destruirlo con esas explosiones. La verdad, dijo Zero con tono ligero. Casi esperaba que hiciera estallar todo el campo de entrenamiento hoy. El grupo rió disimuladamente, pero enseguida se calmó cuando la conversación giró hacia otros compañeros. El carácter frío y distante de Todoroki salió a relucir a continuación, y algunos estudiantes comentaron lo poco que interactuaba con los demás. Es básicamente un iceberg andante. Ribbit. Resonó la voz de Tsuyu Asui. Ni siquiera miró a nadie. Totalmente desinteresado. Ribbit. O sea, es el hijo de Endeavor. Zero volvió a hablar. Apuesto a que tiene sus propios problemas, hijo del héroe número 2 y todo eso. Hubo una breve pausa, la gente parecía estar reflexionando sobre ello. Por cierto, ¿se fijaron en el grandullón? ¿El que se fue con Tokoyami? La voz de Ashido rebosaba emoción al hablar. Ese tipo tenía una fuerza increíble. Sí, es enorme. Y tiene esa rueda sobre la cabeza. Eso debe estar relacionado con su don. Ribbit. Asui intervino. Aunque me di cuenta de que no habló con nadie. ¿Lo viste? Zero se inclinó hacia adelante mientras hablaba. Es aterrador. Es imposible que la gente no se incline si intenta hablarles. Apuesto a que solo es tímido. Resonó la alegre voz de Ashido, con una sonrisa en el rostro. Mañana hablaré un rato con él. Ahora siento un poco de pena por él. Kirishima negó con la cabeza exageradamente. Nunca escapará de esa conversación. Tú. Se escucharon algunas risas y la conversación continuó, sus expectativas y entusiasmo se renovaron mientras todos esperaban con ansias su segundo día en UA. Fin del capítulo AN. Sigue otro capítulo. Espero poder terminarlo hoy. Pero no te hagas ilusiones. Soy famoso por mentir. 23 comentarios un votar. ¿Perdido? Ga. Shindai. Shoji está huyendo. Espera que... Todoroki giró la cabeza ante la voz de pánico de Agakure, y vio a Shoji entrar al edificio a toda velocidad. Se oyeron pasos atronadores mientras el mutante Shindai corría tras Shoji. Ah, es cierto. El objetivo principal era el arma. La decepción lo invadió. Estaba tan absorto en el ritmo de los mutantes que había perdido por completo de vista el objetivo principal de esta prueba. Bueno, al menos parecía que el equipo de villanos también lo había olvidado.
Un pequeño consuelo. El equipo de héroes ha capturado el arma. Y con ese segundo anuncio se proclamó la victoria de su equipo. Pof. Narración, nadie había sufrido heridas graves. Todoroki, Shoji, Shinda y Hagakure formaron una fila frente a All Might y los demás profesores. Cada uno se comportaba de forma diferente. Hagakure había hecho una entrada ostentosa, declarando con orgullo cómo había derrotado a Todoroki, pero el momento pasó rápidamente. Todoroki fruncía el ceño, con la mirada fija en el suelo, pensativo y decepcionado. Shindai seguía siendo difícil de descifrar. Sus alas se movían sutilmente, mientras el vapor seguía emanando de su cuerpo, mientras la rueda sobre su cabeza giraba lentamente. Shoji, en cambio, irradiaba una serenidad serena. Estaba un poco cansado tras la persecución por el edificio, pero mantenía una postura firme y sus ojos escudriñaban la sala como si aún procesara el caos de la pelea. Estaba un poco decepcionado, incapaz de enfrentarse a Shinda y Todoroki con tanta fuerza, y sus advertencias tampoco habían llegado a tiempo, lo que llevó a la captura de Todoroki. Su único logro fue capturar el arma, pero no había sido particularmente difícil, ya que solo tuvo que tocarla. Los compañeros observaban en silencio, algunos impresionados, otros críticos. All Might permitió un momento de silencio, dándoles tiempo a los estudiantes para reflexionar sobre lo que acababan de presenciar. Entonces finalmente preguntó: ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Quiénes actuaron mejor en este escenario? Varias manos se levantaron, pero una fue notablemente más rápida que las demás. ¿Sí? Yao Yorozu habló con calma. Aunque nadie en este partido prestó atención al objetivo principal, creo que Shoji fue el más eficiente. Su mirada se posó en Todoroki y Shindai. Tanto Todoroki como Shindai se concentraron al máximo en su batalla. El objetivo de Shindai quizá fuera entretener a los héroes afuera hasta que se agotara el tiempo, pero no prestó suficiente atención a Shoji, quien podría haber entrado al edificio mientras Todoroki se enfrentaba a él. Hagakure cayó en la misma trampa, concentrándose en Todoroki en lugar de vigilar a Shoji. Cuando Todoroki fue capturado, el resultado fue una carrera directa entre Shinda y Shoji, que Shoji ganó gracias a su ventaja inicial. Exactamente lo que yo hubiera dicho. El silencio colectivo ante el duro juicio de Yao Yorozu fue interrumpido por la estruendosa risa de All Might. Sin duda. Yao Yorozu tiene razón. Este no fue un concurso de fuerza, sino de eficiencia. Y aunque el objetivo del equipo villano, detener a sus oponentes afuera, podría haber sido eficiente, no lo persiguieron, y en su lugar, buscaron derrotar al equipo héroe, en lugar de sobrevivirlos. Su amplia sonrisa se posó en el equipo de villanos. Su voz un poco más baja esta vez. Al elegir una estrategia, hay que ser muy cuidadoso y ceñirse a ella. Cambiar de estrategia suele ser necesario durante un conflicto, pero hacerlo sin cuidado deja cabos sueltos. Esto es precisamente lo que llevó a los héroes a la victoria en este escenario. La explicación provocó diversas reacciones entre los estudiantes. La pelea entre ambos había sido llamativa, con grandes movimientos y hazañas de poder que la mayoría solo podía soñar con replicar. Se desató una polémica sobre la responsabilidad y la ambición, y la facilidad con la que estos conceptos podían desbaratar una pelea. A algunos, sin embargo, no les importó. Como sea, sigamos adelante. La voz de Bakugo Katsuki resonó por la sala. Les lanzó a Shinda y Todoroki una mirada de desdén. La pelea entre estos perdedores es un rollo. Sus manos estaban blancas por la fuerza con la que las había apretado. Salto temporal. Después de clases. Pof. Mezo Shoji. Shoji pensó que todo el ejercicio había sido una dura prueba. No necesariamente en el mal sentido, sino que lo había obligado a afrontar varias cosas sobre sí mismo y sus compañeros. Un descubrimiento destacó por encima del resto. Casi todos ellos eran monstruos. Lo esperaba, al menos en teoría. Al fin y al cabo, se trataba de Wa, pero Todoroki congelando un edificio entero. Shindai ignorando ataque tras ataque. Bakugo y Midoriya reduciendo varios pisos a escombros, había demasiados ejemplos para contar. La enorme potencia desplegada lo había pillado desprevenido. Y aún así, no se desanimó. Su propia contribución no había sido impresionante. No había dominado a nadie ni había asestado un golpe decisivo. Pero Shoji sabía que la fuerza bruta no era lo más importante que un héroe podía poseer. Lo que importaba era a cuántas personas se podía proteger.
Y aunque el poder podía salvar vidas, no era lo único que podía hacerlo. Estaba de pie en el aula, junto a su escritorio. Las clases habían terminado, aunque no había mucha gente después del juicio. A pesar de eso, no se había marchado mucha gente y la mayoría conversaba activamente y se conocían. Él mismo había intentado conversar un poco con Todoroki, quizá hablar de sus defectos durante el juicio, pero lo habían ignorado. No con malicia, pensó, sino simplemente por desinterés. Era un fuerte contraste con los demás, que estaban eufóricos y emocionados, pues ni la derrota ni la victoria les afectaban el ánimo. Discutían animadamente, aún más cuando Midoriya, que había pasado la mayor parte del día en el ala médica, regresó al aula. Él mismo ya había hablado con algunas personas, Ojiro y Agakure, quienes estaban sentados a su derecha e izquierda, pero se quedó atrás cuando los dos se unieron a la conversación principal, su mente reproduciendo los eventos de la pelea. El ruido cuando Shindai atravesó la pared. La forma en que su puñetazo simplemente había sido ignorado. Y lo que más le molestó fue cómo Shindai se liberó del hielo de Todoroki. Se quedó paralizado al oír el ruido de la rueda girando, sin entender por qué. Sintió como si toda la situación hubiera cambiado, tanto que no prestó atención a Agakure, que se acercaba sigilosamente a Todoroki. ¿Cuál es su don? La mirada de Shoji se dirigió a Shindai, quien estaba junto a Tokoyami al fondo del aula. Los dos habían estado hablando en voz baja antes de ser interrumpidos por Ashiro, quien se había acercado a ellos con la sutileza de All Might. Las comisuras de sus labios se levantaron un poco al recordar las expresiones de los dos chicos, luchando por seguir el ritmo de la rápida conversación de su compañera de clase. Bueno, no es que hubiera sido mucho mejor. Sus meditaciones fueron interrumpidas cuando notó que Tokoyami y Shindai se acercaban a él con pasos lentos. Ashiro ya había regresado con sus amigos. Parece que se dieron cuenta de que los estaba mirando. Los dos se detuvieron frente a él y Shindai inició la conversación. Josh, Serok. Dog Hif. Shoji, correcto. Buena pelea. La extraña voz de doble capa resonó en su cabeza, pero Shoji mantuvo su expresión bajo control mientras respondía con un asentimiento. Igualmente. Tu actuación contra Todoroki fue impresionante. El mutante hizo una mueca, pero Shoji no supo si le disgustaba que le recordaran la pelea o alguna otra razón. A su lado, Tokoyami, el chico con cabeza de pájaro, habló con expresión inexpresiva. Riku no dejaba de quejarse de que Agakure le había robado su inevitable victoria. Está un poco molesto por ello. No le hagas caso. Shoji sonrió un poco ante eso, un poco sorprendido de escuchar que el mutante de aspecto extraño tenía un lado infantil. Estoy seguro de que le ahorró algo de dolor a Todoroki, no sé qué era esa cosa con tu rueda, pero sonaba bastante peligroso. Tokoyami puso los ojos en blanco. Su actitud de repente se tiñó de agotamiento. Sí. Nos enteramos de lo sorprendente que fue eso a través de Ashiro. La sonrisa ya presente de Shindai se ensanchó, como si le divirtiera el comportamiento de Tokoyami. Aún así, respondió a la pregunta de Shoji. Inkryuksitpada. Tie su olla emodnia gegna siserotes gnit. Mi kirk es adaptarme. Me permite ganar resistencia a las cosas. Definitivamente hay mucho más que eso. Shoji se frotó un poco el puño, recordando la pelea. Pero no preguntó más. La conversación continuó, más centrada en Tokoyami y su don, y luego en sus compañeros. El ambiente se distendió al pensar en las futuras pruebas de batalla y en la UA en general, con curiosidad también por las demás clases. En general, Shoji consideró que el día había sido bueno. Una clase fructífera y unos compañeros muy agradables. Y mientras se dirigía a casa, se encontró esperando con ansias el día siguiente. Fin del capítulo 1. De nuevo, odio escribir peleas. No sé si esto fue bueno. Intenté retratar la idea de que adaptación corta e igual contraataque simple, pero no sé si fue claro o bueno. Espero no tener que decirlo, pero para entonces la pelea, Riku vs Todoroki más Shoji, ya estaría ganada. En general, no estoy muy contento. Lo reescribí varias veces y todavía me parece un poco aburrido. Sobre la otra historia, escribiré en algún momento. No pretendía ser una encuesta, pero Kenjaku en Bleach y Mechamaru en Naruto se acercaron bastante. Comentarios del capítulo llenos de votos de Mechamaru. Solo una vez más. Por favor, voten solo una vez.
Las otras opciones promediaron menos de 20, así que las descartaron, aunque quiero escribir una de Elden Ring algún día. Kenjaku X Bleach, Mechamaru X Naruto. 48 comentarios. Un votar.